cordial saludo para todos los estudiantes. Por medio de esta videoclase estaremos explicando lo que tiene que ver con el tema de la organización de la tabla periódica, en lo que tiene que ver acerca de los grupos y periodos. Recordarles el desempeño que estamos abarcando con esta temática, explicar cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico. El indicador de desempeño que estaremos enfatizando a través de esta explicación dice: ubica a los elementos de la tabla periódica con relación a los números atómicos y másicos. En la guía que les voy a compartir en la plataforma Edmodo va a aparecer la dirección electrónica o URL en donde pueden visitar esta videoclase en el canal de YouTube. Iniciamos con esta pregunta: ¿cómo se organizan los elementos químicos dentro de la tabla periódica? Y teniendo en cuenta este interrogante, inmediatamente nos dirigimos a la actividad 1, en donde nos dicen que debemos observar atentamente los videos acerca de la historia y organización de la tabla periódica. Y en el diario de campo de cada uno de ustedes van a tomar los apuntes de las ideas más importantes que les han mencionado en los videos. Para hacerlo van a tener en cuenta la palabra clave "cómo". No olvides escribir la fecha y el tema de la clase. Entonces procedemos a ver el primer video, que tiene que ver con la historia de la tabla periódica. Bien, nos dicen aquí en este video los primeros átomos. El hidrógeno es todo lo que nos rodea, y añadiendo una gran cantidad de calor y presión se van formando otro tipo de átomos. Convierten el hidrógeno en helio, el helio en litio, y así hasta forjar 25 de los elementos más comunes y necesarios para la vida. Miren qué planteamiento tan interesante el que aquí están describiendo. La tabla periódica. La tabla periódica es un esquema que incluye a los elementos químicos dispuestos por orden de número atómico creciente. Es una especie de biblioteca de la materia en el universo como unidades estructurales. Es decir, que la tabla periódica es, digamos, que la forma que encontraron los químicos para hacer una organización de los elementos químicos de acuerdo a propiedades físicas y químicas. Ahora vamos a enfatizar acerca de la reseña histórica de la tabla periódica. Dice que 450 años de nuestra era ya se hacía referencia al término elemento, pero tenía un significado distinto en cada cultura. Para los griegos, los elementos eran 4: fuego, aire, agua y tierra. Para los chinos, el aire no era un elemento, pero añadían a la lista el metal y la madera. En la India, la lista era más larga: agua, tierra, fuego, aire, éter, tiempo, espacio, alma y sensaciones. Antecedentes. En primer lugar se menciona a John Dalton, que nació en 1776 y murió en 1844. Fue el primero en publicar una tabla de pesos atómicos, incluyendo al hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbono, azufre y fósforo. Jacobo Berzelius, en 1814, clasificó a los elementos en electropositivos y electronegativos. William Proust, en 1815, todos los elementos están compuestos por hidrógeno como materia original. Seguimos con los antecedentes. Caracol telúrico de Champ-Courtois en 1862 ordenó a los elementos gratificándolos en la pared de un cilindro en orden creciente a sus masas atómicas. Newlands en 1865
Clasificó a los elementos en filas horizontales de 7 en 7, donde el octavo elemento semejaba en sus propiedades al primero. Ley periódica de Mendeleev en 1869. Predice la existencia de elementos desconocidos. Aquí nos muestran los personajes o algunos de los personajes más representativos de quienes hicieron aportes a la construcción de la tabla periódica. Tenemos a Dobereiner, Newlands, Mendeleev, Meyer, Moseley y Seward. Ahora miraremos cada uno de ellos. ¿Cuál fue el aporte que hizo cada uno de ellos? Dobereiner notó que existían grupos de 3 elementos semejantes y que sus propiedades físicas variaban ordenadamente según su masa atómica. Es decir, el señor Dobereiner organizó los elementos que se conocían hasta ese entonces en grupos de a 3 elementos, teniendo en cuenta las semejanzas que poseían acorde a sus propiedades físicas. Newlands, él ordenó los elementos con base a sus masas atómicas y notó que cada octavo elemento tenía propiedades semejantes al primero. A partir de allí entonces se le dio como nombre ley de las octavas, pero no cumplía con elementos con mayor masa atómica. Es decir, que el señor Newlands, a diferencia de Dobereiner, él organizó los elementos en grupos donde estaban ubicados 8 elementos, pero teniendo en cuenta que las propiedades del primero con el octavo eran semejantes. Mendeleev propuso clasificar elementos de acuerdo con la repetición regular y periódicas de sus propiedades. Esto superó a la de Newlands, porque la agrupación de acuerdo a sus propiedades fue exacta y además dejó espacios vacíos, por lo que pudo predecir la existencia de elementos desconocidos. Cuando el señor Mendeleev propone, Dmitri Mendeleev fue su nombre, cuando él propone su tabla periódica, él supuso de la existencia de elementos químicos que en su momento no eran conocidos, pero que de acuerdo al estudio matemático, al análisis matemático que él realizó cuando estaba organizando los elementos, él pudo predecir la existencia de elementos desconocidos que debían tener ciertas características y por lo tanto dejó espacios vacíos, como lo pueden observar aquí, en donde, vuelvo y repito, él suponía que debían ir esos elementos. Ahora el señor Lothar Meyer hizo también una clasificación de los elementos coincidiendo con lo que propuso el señor Mendeleev. Casualmente ambos trabajaron de forma independiente, pero los aportes que hizo Meyer y Mendeleev coincidían en muchos aspectos y por lo tanto a la tabla periódica actual digamos que se le menciona a Meyer y Mendeleev como los principales exponentes o personajes que aportaron a la construcción de una tabla periódica, como la conocemos hoy en día. Moseley descubrió que el número atómico aumenta en el mismo orden que la masa atómica periódica. De hecho, la ubicación de los elementos químicos en la actualidad está de acuerdo al número creciente de los números atómicos, así como lo mencionó el señor Moseley. Y Seward descubrió y aisló 10 elementos químicos transuránicos, elementos con un valor atómico superior a 92.
propuso la serie actínida, que contribuyó a la clasificación actual de la tabla periódica. El grupo de los actínidos son estos que se presentan aquí en color violeta, y la mayoría de los elementos que están aquí fueron, digamos que, propuestos por el señor Seward. Bien, y aquí en este video pues nos hicieron un recuento acerca de la historia de la tabla periódica. Ahora miremos este otro video donde de forma muy particular nos hablan acerca de la organización en la tabla periódica. En el camino, el laberinto de la tabla periódica. Tenemos que ir descubriendo el camino por orden. No será fácil y me temo que habrá muchas trampas. ¿Dónde empezamos? Pues... Probar H1. H es el símbolo del hidrógeno, o sea, yo. ¿Y cuántos electrones tengo? Claro, el hidrógeno solo tiene un electrón, H1. ¡Otro acertijo! Sí, litio o lantán. Aquí está. El litio sigue al hidrógeno. Pues adelante, sigamos el camino del litio. Na y NO. Na es sodio y NO noevio. Tenemos que ir por Na, ¿de acuerdo? Venga, vamos. ¿Y con esos símbolos qué hacemos? No lo sé, pero los ordenaremos por su número atómico. Es la cantidad de electrones que tiene un átomo. Según el libro, primero el berilio. El oxígeno tiene un número mayor. Puestos por orden nos darán alguna clave. ¡Ánimo, Fer! ¡Ya quedan pocos! Hidro coloca AU, el oro. Y yo, PB, el plomo. ¡Ah, ya está! ¡Mirad, una puerta! ¡Ah! ¡Lo hicimos bien! Felicidades, habéis superado las pruebas de la tabla periódica. Seguid el camino del agua y hallaréis lo que buscáis. H2O, claro, ese es el camino del agua. La tabla periódica, observarla. Os lo habéis ganado, es vuestro premio por haber llegado hasta aquí. Usad la tabla de la mesa, ella os ayudará. Yo soy un hidrógeno. Hidrógeno. Símbolo atómico H. Número atómico 1008. Estado natural gaseoso. ¿Y yo soy? Hierro. Símbolo atómico F. Número atómico 26. Masa atómica 55,85. Estado natural sólido. Es sin olvidar que también somos los átomos más fuertes y valientes que hay. ¿Qué dirá de mí? Mercurio. Símbolo atómico Hg. Número atómico 80. Masa atómica 200,6. Estado natural líquido. Adelante, Chip, ahora tú. Pero soy un humano, no hay un símbolo que me defina. Tal vez no sea uno, sino todos. ¡Ah, todos! ¡Claro! Los humanos estamos formados por moléculas de muchos elementos distintos. Humano. Compuesto multicelular con base de carbono. ¿Soy una mezcla de millones y millones de átomos? No solo tú, todo lo que ves son átomos combinados hasta el infinito. Y ahora terminamos con este otro video de la Universidad de Málaga, en donde el año pasado, en el 2019, fue catalogado como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos. Y en esta universidad tienen una réplica de la tabla periódica actual, en donde tienen muestras de cada uno de los elementos químicos, y nos los presentan algunos de ellos en este video. Entonces, fíjense qué interesante sería poder observar este tipo de trabajo, ¿cierto? Donde, por ejemplo, ahí en esta universidad tienen una réplica de la tabla periódica actual, y allí se puede observar cada uno de los elementos químicos en su estado, pues, natural en ese sentido. Bien,
Luego de esto, pues vamos entonces a la actividad 2 y dice que vas a completar el siguiente mapa conceptual con ayuda de la información que obtuviste de los videos. Vas a tener en cuenta los conceptos sobre la organización de la tabla periódica y los aportes que se dan en la videoclase por parte del profesor. Entonces aquí tenemos el mapa conceptual, ya tú lo lees con mayor detenimiento, lo analizas en casa y vas a completar cada uno de estos cuadros que están en blanco. Si de pronto aún tienes algún tipo de duda, en la explicación que daremos a continuación te va a servir mucho para que puedas completar sin ningún inconveniente este mapa conceptual. Entonces la actividad 3 nos dicen que es un concurso, arme y ubique su elemento. Dices, lo primero que te piden es que vas a completar la tabla 1. Esta es la tabla 1, esta que se te está indicando, la que observas aquí en pantalla. Vas a completar esta tabla con base en los números atómicos. Recuerda que los números atómicos se representan con la letra Z mayúsculas, registrados y sus símbolos químicos. Mira que aquí en la primera columna te están dando los números atómicos, luego viene el símbolo atómico y ya vienen estas columnas que tienen espacios en blanco que son los que tú debes completar. Y en segundo lugar te dicen que establezcas la relación o el patrón que existe entre el grupo, el periodo y la capa de valencia. Recuerda que el grupo de la tabla periódica está determinado por las columnas, ¿cierto? Las columnas que aparecen en la tabla periódica, los periodos por las filas y la capa de valencia tiene que ver con el último nivel de energía que tiene cada uno de estos elementos acorde a lo que nos indican en la configuración electrónica. Por ejemplo, el primer caso nos dicen que su número atómico es 6 y que su símbolo químico es C. Por lo tanto, este es el elemento carbono. Tenemos que hacer la configuración electrónica. Permítanme un momento, por favor, para realizarles inmediatamente este primer ejercicio para que ustedes tengan claridad de cómo van a resolver cada uno de los demás ejemplos que aquí les están mencionando. Entonces, nos dicen que el primer caso es el carbono. La configuración electrónica, entonces vamos a hacerla, sería 1s2, 2s2, luego viene 2p, ¿cierto? Recuerden que en el subnivel P caben máximo 6 electrones, pero si yo coloco 6, recuerden que ya me daría 2 más 2, 4, más 6, 10. Y aquí me están especificando que el número atómico es 6. Entonces recuerden en la explicación anterior que como ya aquí llevamos 4 electrones, recuerden que el número atómico indica el número de protones, pero como este es un átomo neutro, la misma cantidad de protones va a ser la misma que de electrones. Entonces significa que este carbono tiene 6 electrones en total. Entonces, como ya llevamos 4 electrones, 2 más 2, 4, pues para llegar al 6 nos faltan 2 electrones. Entonces esta sería la configuración electrónica de este carbono. ¿Cuál es el periodo? El periodo va a estar determinado por el mayor nivel de energía. Fíjense que aquí aparecen tres niveles de energía, el nivel 1 y el nivel 2 que se repite 2 veces. ¿Qué significa eso? Que en el nivel 2 vamos a encontrar el subnivel S y también vamos a encontrar el subnivel P. Si recuerdan la configuración electrónica, ¿cierto? El diagrama en donde si recuerdan que aparece 1s2, luego debajo viene 2s2, 2p6. Entonces fíjense que aquí se está confirmando esa representación que se hace en el diagrama de Ausbau. Bien, entonces, ¿cuál es el periodo? Entonces el periodo va a estar determinado por el mayor nivel de energía. En este caso, ¿cuál es el mayor nivel de energía? El nivel 2. Por lo tanto, el periodo va a ser el periodo 2 porque el nivel de energía, vuelvo y les repito, va a estar determinado por el mayor nivel de energía que tenga la configuración electrónica de ese elemento. Capa de valencia. La capa de valencia hace referencia al último nivel de energía, al nivel mayor. En este caso sigue siendo también el 2. ¿Y a qué grupo va a pertenecer? Recuerden que los grupos o familias están clasificados como grupo o familia A y grupo o familia B. Así está clasificada la tabla periódica. Todos aquellos elementos cuya configuración electrónica termine en S o en P
van a pertenecer a la familia A. Y todos aquellos que terminen en D o en F van a pertenecer a la familia B. Entonces nos damos cuenta que esta configuración electrónica está terminando en P, ¿cierto? 2P2. Por lo tanto, yo digo, miren que aquí está, termina en P, lo voy a encerrar aquí en verde, termina en P. Por lo tanto, entonces yo digo que este elemento va a pertenecer al grupo o familia A. ¿Cómo sé yo qué número de la familia A pertenece? Si es el grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A u 8A. Para ello debo mirar, permítame, borré aquí. Debo mirar cuál es el último nivel de energía. Y ya nosotros determinamos que el último nivel de energía es el nivel 2, ¿cierto? Aquí tenemos el último nivel de energía, que es el nivel 2. Fíjense que ese nivel 2 va a tener a los dos subniveles, subnivel S y subnivel P. S y P. Ahora, ¿cuántos electrones va a tener este nivel de energía en total? Entonces, hay una regla que dice que en una configuración electrónica, cuando estamos analizando el último nivel de energía, que en este caso es el 2, si esa configuración electrónica termina en S y P, así como lo estamos observando aquí, miren que termina en SP, esto es un guión SP, ¿qué va a pasar? Debemos sumar los electrones, ¿oyeron? En este caso que termina en SP, los electrones se suman. 2 más 2 nos da ¿cuánto? Nos da 4. Recuerden que generalmente se representan con números romanos. Este es el 4 en número romano, 4A. Siempre que una configuración electrónica termine en SP, SD o SF, van a sumar los electrones de ese último nivel de energía. Deben de tener en cuenta eso, que estén en el último nivel de energía, ¿ok? Que pertenezcan al mismo nivel. Si por ejemplo una configuración termina en PS, ya aquí no vamos a sumar los electrones, porque solamente los vas a sumar si terminan en SP, como en este caso que estás observando. Si termina en DS, en FS, tampoco. Solamente la S debe ir, el subnivel S debe ir primero, ¿ok? Si el subnivel S va primero, acá puede venir cualquier otro subnivel, y en ese caso, si están en el mismo nivel de energía, en ese caso sí sumamos los electrones para saber cuál es el número del grupo al que pertenece ese elemento, ¿ok? Entonces aquí están perfectamente viendo ustedes, muchachos, la relación directa que hay entre configuración electrónica y la ubicación de los elementos en la tabla periódica. De la misma forma como les realicé este ejemplo, van a realizar los siguientes. Hagamos este último, el caso del sodio. Entonces sería 1S2, miren que tiene 11 electrones, 2S2, irían 4 en total, 2P6, ¿van cuántos? 2 más 2, 4 más 6, 10, faltaría 1. En su orden, 3, perdonen estas letras, oyeron, es que es complejo escribir aquí. Termina en 3S1. Termina en 3S1. Entonces, fíjense qué ocurre aquí. ¿Cuál es el periodo? Recuerden que el periodo va a estar determinado por el mayor nivel de energía. Aquí observo que hay 3 niveles. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Como el mayor nivel es el 3, entonces el periodo va a ser el periodo 3. ¿Listo? Porque recuerden que el periodo va a estar determinado por el mayor nivel de energía. ¿Cuál será la capa de valencia? La capa de valencia va a ser aquella en la cual se encuentran los electrones en el último nivel de energía. ¿Y cuál es el último nivel de energía? Ahí se sigue repitiendo, el nivel 3. Ahora, ¿a qué grupo de la tabla periódica pertenece? ¿Al grupo A o al grupo B? Les repito, aquellos que pertenecen en el grupo A deben terminar la configuración electrónica en S o P.
y los que van a pertenecer a la familia B deben terminar la configuración electrónica en D o en F. Fíjense que en este caso termina en S, por lo tanto, él va a pertenecer a la familia A. Ahora, fíjense en este caso. Fíjense que en este caso, en el último nivel de energía, que es el 3, solamente está el subnivel S. Y este subnivel S, ¿cuántos electrones está conteniendo? Está conteniendo un solo electrón. Como él no termina en SP ni en nada parecido, por esa razón solamente vamos a tener en cuenta la cantidad de electrones que están únicamente en 3s1. ¿Y cuántos electrones están aquí? Están un solo electrón. Por lo tanto, este elemento químico que corresponde al sodio, cuyo número atómico es 11, él va a estar en el periodo 3 y grupo 1A de la tabla periódica. Entonces, de la misma forma, muchachos, como les expliqué, estos dos ejercicios, ustedes van a realizar estos que están acá más adelante. ¿Listo? Muy bien. Permítanme y borro todo esto de aquí. Esto es muy fácil, es muy sencillo, ¿oyeron? Con la explicación que les di aquí, creo que les es suficiente para que puedan resolver sin inconveniente los demás ejercicios. Pasamos luego a la tabla 3, al ítem 3 de la actividad 3. Entonces dice que a partir de la información de la tabla 1, aquí tenemos la tabla de la tabla 1, que fue la que ustedes van a completar, ¿sí? Recuerden que ya les hice los dos primeros ejemplos. Luego que hagan esa tabla, que la completen, ¿qué van a hacer? Van a ubicar los elementos en el siguiente modelo de la tabla periódica. Es decir, luego de que tú, sin mirar en la tabla periódica, descubras cuál es el periodo y cuál es el grupo al que pertenece cada uno de estos elementos químicos, tú los vas a ubicar en esta tabla sin mirar en la tabla periódica. Luego que ya los hayas ubicado, ahí sí puedes tú contrastar con una tabla periódica, ¿verdad? Para que tú mires, para que tú mismo te autoevalúes y determines si acertaste o no con la ubicación de los elementos que te mencionan en la tabla 1, ¿ok? Muy bien. Actividad 4 dice que vamos a identificar el patrón que presenta la organización de los elementos en la tabla periódica según su configuración electrónica. ¿Cuál va a dónde? Es decir, tú vas a decir de qué manera la configuración electrónica permite que los elementos estén ubicados aquí en esta tabla periódica. Digamos, ¿cuál es ese orden, cuál es ese patrón que están siguiendo los elementos químicos para ellos poder estar localizados en sitios específicos de la tabla periódica? Luego pasamos a las propiedades físicas y químicas de los elementos. Aquí viene un título donde dice: las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de sus números atómicos. Miren la importancia de los números atómicos, ¿oyeron? Por eso es que en la tabla periódica actual los elementos químicos están organizados de acuerdo al orden creciente en estos números atómicos. La actividad 5 nos dice que vamos a leer atentamente el siguiente texto y vamos a subrayar las ideas principales acerca de qué son y cómo están organizados los grupos de elementos en la tabla periódica. Ahora, en primer lugar, vamos a hacer énfasis en los grupos, ¿oyeron? En los grupos. Después estaremos analizando los periodos. Muy bien. Entonces me permito leerles: grupos o familias. Cualquiera de los dos nombres que le den es correcto. Me permito leerles. La tabla periódica moderna presenta un ordenamiento de los 118 elementos que se conocen actualmente según su número atómico, que se representa con una Z mayúscula. Los elementos se disponen en filas horizontales llamadas periodos y en columnas denominados grupos o familias. Por ejemplo, todos estos que les estoy aquí indicando son los grupos o familias, las columnas, ¿ok? Esto es lo que vamos a estar analizando. Todos estos que les estoy indicando de arriba hacia abajo son columnas y por lo tanto corresponden a los grupos o familias de los elementos químicos en la tabla periódica. Muy bien. Dice, los grupos son las columnas de la tabla periódica como se los acabé de señalar y se designan con los números romanos del 1 al 8.
se encuentran divididos en los subgrupos A y B. Por eso les decía que hay familia o grupo A y familia o grupo B. El número romano representa la valencia del grupo, es decir, el número romano va a representar los electrones que se encuentran en cada uno de los niveles. El número romano va a representar el número de electrones que están ubicados en el último nivel de energía, ¿oyeron? En el último nivel de energía. Los grupos indican el número de electrones que tienen los elementos en su capa más externa o nivel de valencia, por lo que presentan propiedades químicas similares, es decir, que todos los elementos que pertenezcan a un mismo grupo o familia, sus propiedades químicas van a ser casi que las mismas, ¿oyeron? Y aquí nos van a describir cada uno de los grupos. El grupo 1A va a recibir el nombre de metales alcalinos. Se caracterizan por presentar un electrón en su capa más externa. Independiente del número atómico que tengan, los elementos que están en el grupo 1A en su último nivel de energía siempre van a tener un electrón de valencia. Aquí entonces hablamos de electrón de valencia haciendo referencia a aquellos electrones que están ubicados en el último nivel de energía o en la capa más externa de ese átomo. Dice que son blandos y su color es blanco-plata. Tienen baja densidad, bajos puntos de fusión y ebullición. Son buenos conductores del calor y la electricidad y reaccionan rápidamente al exponerlos al aire. Su gran reactividad química se debe a su gran tamaño y su estructura electrónica. Estos elementos no se encuentran libres en la naturaleza. Cuando forman compuestos pierden su único electrón de valencia. Los compuestos de estos elementos son empleados en la elaboración de jabones y limpiadores y para la fabricación de elementos. Miren todas las propiedades y características que tienen los metales alcalinos, grupo 1A. Grupo 2A, metales alcalinotérreos. Dicen que son más duros que los del primer grupo y tienen las mismas propiedades metálicas, pero presentan mayor densidad y puntos de fusión y ebullición más elevados. Cuando forman compuestos, pierden sus dos electrones de valencia. Su reactividad aumenta a medida que aumenta su tamaño. Del calcio hacia abajo reaccionan con el agua a temperatura ambiente. Se oxidan rápidamente con el aire. Dentro de las aplicaciones de este grupo están el magnesio, que se emplea en la fabricación de bombillas fotográficas, el calcio, el bario y el radio son de gran aplicación en la medicina. El calcio en la fabricación de yeso, el bario en la radiografía de las vías digestivas y el radio en tratamiento de radioterapia. Grupo 3A, recuerden que el grupo 2A reciben el nombre de alcalinotérreos. Recuerden que el grupo 1A, metales alcalinos, grupo 2A, metales alcalinotérreos. El grupo 3A va a recibir el nombre de elementos térreos o familia del boro. El boro es el único metaloide de este grupo. Es duro y frágil. Los otros elementos, incluyendo el aluminio, son metales, buenos conductores de la electricidad y el calor, presentan apariencia plateada y son bastante blandos. Los compuestos del boro son empleados en la fabricación de vidrios refractarios, es decir, resistentes al calor. Y los compuestos de aluminio son empleados en la fabricación de envases, utensilios de cocina, medicamentos y productos para el aseo personal. Grupo 4A, elementos de la familia del carbono. En este grupo se encuentran elementos que presentan diversidad en sus propiedades. Por ejemplo, el carbono es un no metal. El silicio, aunque es no metal, presenta propiedades eléctricas de semiconductor. El germanio es un metaloide y el estaño y plomo tienen carácter metálico. Las aplicaciones de este grupo incluyen: el germanio se utiliza en la fabricación de aparatos eléctricos como televisores y juegos de computadores. El estaño, al igual que el aluminio, presenta resistencia a la oxidación. Es el componente principal de las aleaciones del bronce y de las soldaduras. El plomo se utiliza como aditivo en la gasolina y también en la fabricación de trajes de protección contra las radiaciones. Grupo 5A, elementos de la familia del nitrógeno. Todos los elementos de este grupo, con excepción del nitrógeno, son sólidos a temperatura ambiente.
Las aplicaciones de este grupo incluyen el fósforo, que se encuentra como fósforo blanco, que reacciona con el oxígeno del aire, y como fósforo rojo utilizado en la fabricación de cerillas. El arsénico es un semimetal y se utiliza en la fabricación de insecticidas. El antimonio es un elemento tóxico y se emplea en aleaciones y dispositivos semiconductores. El bismuto, frágil y de color rosado, se utiliza en aleaciones y sus compuestos se utilizan en la fabricación de cosméticos y medicamentos. Grupo 6A, elementos de la familia del oxígeno. El oxígeno es el elemento más abundante en la corteza terrestre y el segundo en la atmósfera. Se combina fácilmente con la mayoría de los demás elementos. El azufre reacciona directamente con el oxígeno formando una llama azul. Se emplea en la producción de pólvora. Su principal compuesto es el ácido sulfúrico, utilizado en la fabricación de fertilizantes, detergentes y pigmentos. El selenio se emplea en los procesos de fotocopiado. El polonio es un elemento radioactivo que se emplea en los satélites. Grupo 7A, elementos de la familia de los halógenos. ¿Oyeron? Grupo 7A de la tabla periódica, halógenos. Los halógenos reaccionan fácilmente con los metales formando sales. De hecho, la palabra halógeno significa formadores de sales, ¿oyeron? El cloro, el flúor y el yodo son elementos esenciales a nivel biológico. Por ejemplo, el yodo contribuye con el buen funcionamiento de la tiroides. El cloro forma parte de los ácidos gástricos y el flúor interviene en la formación del esmalte dental. El bromo se emplea en el recubrimiento de películas fotográficas. Y por último tenemos el grupo 8A, que son los elementos llamados gases nobles o inertes. Tienen completo su nivel más externo. ¿Qué significa eso? Que en el último nivel de energía van a tener 8 electrones, a excepción del helio, que tiene 2. Se caracterizan por su poca reactividad química, se hallan al final de cada periodo, difícilmente forman moléculas. Se emplean especialmente en la fabricación de avisos brillantes como las luces de neón. El helio líquido se emplea como refrigerante, el radón se utiliza en el tratamiento de cáncer y el xenón es útil en la fabricación de bombillas y lámparas. Ustedes fíjense que en esta lectura cómo les están haciendo alusión a cada uno de los grupos de la tabla periódica. Y terminamos con el grupo B, que son los elementos de transición, que están en toda la mitad de la tabla periódica. Estos elementos se ubican en la parte central de la tabla periódica entre los grupos 2A y 3A. Todos son metales a excepción del mercurio. Se emplean en la fabricación de armas y herramientas y en la elaboración de finos y delicados adornos. También son parte importante en la construcción, pues con metales como el hierro se diseñan estructuras para construir casas, grandes edificaciones y puentes, entre otros. Entonces, teniendo en cuenta la lectura anterior, van a desarrollar la siguiente dinámica, que dice característica o aplicación huérfana, busca un lugar. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a escribir unos papelitos pequeños en donde van a mencionar las diferentes propiedades y aplicaciones de cada uno de los grupos de la tabla periódica, desde el 1A hasta el 8A y de la familia B. Los van a colocar en una bolsa, ¿verdad? Ahí los van a meter como si fuesen a hacer una especie de rifa y van a ir tomando de uno en uno. Y en la medida que vayan tomando cada papelito, los van a ir ubicando en el lugar que corresponda en la tabla periódica, con el propósito de construir las propiedades y aplicaciones más importantes de cada grupo. En el diario de campo van a elaborar una tabla, como esta que les están mencionando aquí, como esta que se les está mostrando más bien, con la información del grupo de la tabla periódica que va escogiendo. Es decir, si tú escogiste el grupo 1A, entonces tú lo vas ubicando aquí, inmediatamente pues indicas cuáles son las propiedades y cuáles son las aplicaciones que tienen ese grupo o esa familia. Es una actividad bastante sencilla. Luego seguimos con cómo se ubica y se extrae información de la tabla periódica. Para eso entonces nos vamos a remitir a la actividad 6, en donde nos piden que leamos de manera atenta el siguiente texto y vamos a resaltar las ideas principales que nos permiten entender qué son y cómo están organizados los periodos en la tabla periódica. Fíjense que la lectura anterior hizo referencia a los periodos. Ahora vamos a hacer referencia a los... en la lectura anterior se hizo referencia a los grupos, ahora vamos a hacer referencia a los periodos. Les había indicado que los grupos son las columnas, ahora los periodos son las filas. ¿Oyeron? Son las filas. De esta manera. Pueden notar entonces ustedes que hay 7 periodos en la tabla periódica. Estos 2 periodos que aparecen acá debajo
no es que no pertenezcan acá a la tabla periódica, sino que se escriben acá por aparte para una mayor comprensión, pero estos dos periodos están incluidos aquí dentro de esta tabla. Este corresponde al periodo 6 y este de abajo corresponde al periodo 7. Más adelante les explicaré más al detalle la función tan importante que tiene. Listo, entonces tenemos que los periodos se designan con números arábicos del 1 al 7 y corresponden a las filas horizontales de la tabla periódica. Cada periodo indica la iniciación de un nuevo nivel de energía. La tabla periódica moderna consta de 7 periodos. Periodo 1, este comprende solo dos elementos, el hidrógeno y el helio. Estos son los dos elementos gaseosos más ligeros que se encuentran en la naturaleza. Periodo 2, en esto se ubican el oxígeno y el nitrógeno, gases fundamentales en la composición del aire que respiramos, así como el carbono, elemento fundamental de los seres vivos. Comienza con metales brillantes y reactivos a la izquierda y se concluye con un gas noble, incoloro y no reactivo a la derecha. Periodo 3. En este periodo aparecen el fósforo y el azufre, elementos importantes para la síntesis de las proteínas, que este tema lo estamos viendo en biología, ¿cierto? Periodo 4. En este periodo se encuentran metales como el titanio, el cromo, el hierro, el cobalto, el níquel, el cromo y el zinc, ampliamente utilizados en la industria. En el periodo 5 dice que en esta serie se destaca el yodo por su valor biológico, tal y como se describió en el grupo de los halógenos. En el periodo 6, en este se destacan el oro y el platino como metales preciosos y el mercurio, que es el único metal líquido que existe en la naturaleza, tal como lo indicamos en el grupo de los metales de transición. Fíjense que el mercurio, muchachos, se suele utilizar en termómetros, en aquellos termómetros que tienen un líquido que es plateado, ¿cierto? Y este nos va indicando la temperatura que poseemos en un determinado momento. Entonces, por eso es el único metal líquido que existe. Periodo 7, estos elementos presentan características parecidas entre sí. Los de mayor número atómico no se encuentran en la naturaleza y tienen tiempos de vida media cortos, y todos son radiactivos. Bien, con base en la información de los textos anteriores, van a resolver la siguiente actividad. Concéntrese. Para ello, ¿qué van a hacer? Van a recortar estas 12 fichas. Van a recortarlas, ¿sí? Imprimen esta hoja y las recortan. Van a colocar las fichas boca abajo y las van a mezclar, como si fuese un juego de cartas, sin descubrirlas para poder iniciar el juego. Por turnos vas a encontrar y vas a descubrir las parejas correctas que están conformadas por una característica y su definición. Es decir, tú vas a mezclar todas estas 12 fichas y, por ejemplo, si aquí te dicen, escojamos una, único metal líquido que existe en la naturaleza. Entonces, con estas fotos que aparecen aquí, tú vas a buscar la pareja que le corresponde. Único metal líquido que existe en la naturaleza. Entonces ya sabemos que según la información que nos dieron en la lectura, corresponde al mercurio. Entonces estos dos, vienes tú y haces la parejita de este con este. Y así sucesivamente vas a encontrar las parejas de las demás fichas. Muy sencilla esta actividad. Actividad 7, dice los elementos y los códigos de colores. La tabla 4, esta es la tabla 4, presenta distintas aplicaciones con un código de color. Fíjense que cada uno de ellos tiene un color diferente. Descubra, ubique y escriba el elemento directamente en la tabla periódica de la figura 1 con el color que corresponde de la tabla 4, asegurándose que cumpla con dicha aplicación. Es decir, tú vas a coger cada una de estas aplicaciones y usos, ¿verdad?, que se le dan a los elementos químicos, y dónde los vas a ubicar en la tabla periódica de la figura 1. En esta tabla periódica, aquí los vas a ubicar. Esta es la figura 1. Aquí entonces, de acuerdo con estas aplicaciones y usos, tú vas a pegarlos allá en la tabla periódica que te están indicando al inicio de la guía. Listo, vas a hacer una relación. Por ejemplo, contribuye con el buen funcionamiento de la tiroides. Si tú consideras que ese es el yodo, ¿verdad?, tú previamente aquí en la tabla ya has debido localizar el yodo, y si tú crees que el yodo va aquí, entonces tú pegarías ese uso o esa aplicación que corresponde al yodo. De esta misma forma vas a hacer con la demás información que te están presentando aquí en esta tabla 4. La actividad 9 dice, encuentre y escriba a continuación cuál es la relación entre el código de color y la organización de los elementos de la tabla periódica. Tú vas a mirar qué relación encuentras tú entre estas aplicaciones o usos
que le están dando a estos elementos con la organización que tienen esos elementos en la tabla periódica, lo que tú pues alcanzas a analizar. Y la actividad 10 dice que vas a suponer que tú vas a enseñar el tema, este tema que estamos viendo de la organización de la tabla periódica, a tus familiares, ¿verdad? A tus familiares. A partir de las lecturas realizadas vas a diseñar un pegable o un póster o un afiche en donde incluyas la siguiente información. Información acerca de los grupos, información acerca de los periodos y también las aplicaciones de los grupos y los periodos. Para estas aplicaciones de grupos y periodos, puedes seleccionar un elemento de cada grupo y de cada periodo que sea representativo y en el cual tú en ese afiche, en ese póster o en ese plegable puedas tú explicarle a tus familiares cuál es el uso, cuál es la aplicación que tiene en diversas situaciones de la vida diaria. Y estas 10 actividades son las que están incluidas en esta guía. Bueno, muchachos, espero que la explicación dada en esta videoclase les haya sido de utilidad y que puedan resolver sin ningún inconveniente cada una de estas actividades. Que tengan buen día.